ustedes esta noche. Bien, vamos entonces, Juan y Jessica, de una vez con el tema de hoy, que es un tema muy fascinante, especial. Así que, ¿qué les parece si oramos? Oramos, hablamos con nuestro Señor. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias en esta noche por el privilegio de acercarnos a través de tu presencia, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a ti, oh Dios. Gracias porque Jesucristo es ese puente que une la tierra con el cielo. No hay barreras hoy que nos separen gracias a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo recibimos la potestad de tener una comunión verdadera, diaria y real contigo, Señor. Por eso en este momento queremos pedirte, yo quiero pedirte, oh Padre Santo, que tú te hagas presente en nuestras vidas, en cada amigo que está aquí conectado, cada uno de los miembros de la iglesia, las familias, aquellos nuevos que están llegando esta noche, aquellos amigos que están desde diferentes espacios compartiendo con nosotros y aquellas personas que han venido estudiando en otros grupos de estudio de la Biblia, de otras denominaciones, pero han venido hoy para compartir este espacio de la palabra de Dios. Habla a nuestro corazón, Señor. Ven y trae un mensaje de esperanza, de fortaleza, de bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, ustedes han visto por allí algunos amigos, hermanos que han escrito, no sé si se han dado cuenta en los chats, yo estaba dándome cuenta por allí, que escriben feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué la gente se desea feliz sábado si hoy es viernes? Bueno, ya sabemos que el sábado es el día de reposo, pero hay algo todavía más y por eso es que vamos a estar teniendo ese curso prebautismal y es cómo se guarda el sábado, cómo se le da la bienvenida al sábado, qué es para nosotros esa celebración que no tiene nada que ver con un asunto ceremonial ni ritual, no tiene nada que ver con panes, con comidas especiales, ni con ninguna vestimenta, con algunas prendas que nos distinguen para recibir el sábado, pero sí con una actitud especial al venir al encuentro de nuestro Señor. Porque la palabra del Señor dice allí en Levítico 23, el versículo 32, tú lo puedes leer allí, que el sábado, el día de reposo o las fiestas del Señor, el sábado como tal, comienza en la tarde y termina en la tarde. Y la razón es sencilla, hablamos de la creación y recuerda que la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Porque Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. En otras palabras, cuando cae el sol, cuando se oscurece, ha terminado el día. Quiere decir que comienza un nuevo día. Para nosotros, los que estudiamos la Biblia y también nosotros tenemos esta convicción porque así lo enseña la palabra de Dios, el día no termina en un proceso de calendarios, horarios o relojes, sino con la caída del sol. Así lo presenta la Biblia y por eso nosotros celebramos, agradecemos a Dios su día santo siempre cuando cae el sol. Por eso yo quiero decirte hoy, feliz sábado. Para mí hoy es un día especial porque estamos en la presencia de Dios y me encanta mucho que podamos aprender este nuevo dialecto, este nuevo estilo de vida que la palabra de Dios nos trae. Tal vez el estudio que hemos compartido a algunos los ha dejado en shock. Ha sido una experiencia fuerte. Tal vez algún día sentiste tristeza o tal vez en algún momento has sentido dolor, un impacto en tu corazón. Pero al final hay un sentimiento de libertad, un deseo de conocer más, porque la verdad de Dios nos da libertad. La esclavitud es precisamente el engaño. A mí no me gusta el engaño. Cuando uno llega a sentir que ha sido engañado o que está participando involuntariamente de un engaño, esto afecta negativamente nuestra vida. Y cuando uno se da cuenta que se está enfrentando a una situación que la palabra de Dios le dice, la palabra de Dios a veces tiene algunos mensajes que pueden doler en nuestro corazón, pero la palabra de Dios no vuelve vacía, como lo estudiamos en el tema número 1. La palabra de Dios trae fruto, así que
Cada vez que yo estudio la Biblia y me conecto con mi Señor a través de su palabra, el Señor me da frutos de vida eterna. En otras palabras, eso que estoy estudiando, al ponerlo en práctica, trae bendiciones para mí, trae resultados positivos en mi vida que van a ayudarme, que van a hacerme fuerte en el crecimiento y en mi relación con Dios. Así que la verdad es que si en algún momento hemos tenido algún tema que ha sido un poco difícil, espinoso, lo único que puedo decir es estoy feliz porque todavía estés aquí conectado, porque te has dado cuenta que a medida que vamos avanzando, esto no se trata de intentar imponer una religión, se trata de estudiar la Biblia y de profundizar en su palabra, encontrar aquellos elementos que en nuestra conciencia, no en nuestras emociones. Yo podría hablarles a ustedes y decirles, si tú vienes a Cristo y si tú traes tu dinero a Cristo, Él te va a bendecir. Yo creo que no han escuchado ni un solo mensaje de ese tipo, porque yo creo en la bendición de Dios, pero yo no creo, y la Biblia no predica, que Dios bendiga a alguien que no obedece su palabra. La obediencia a su palabra es el primer requisito de la bendición de Dios. Y así lo dice el Salmo 1, el versículo 1 en adelante, ¿cierto? Nosotros encontramos que aquel que se aparta del mal camino, que aquel que busca al Señor recibe la bendición de Dios. El tema de hoy no es ajeno a esa realidad, no es ajeno al hecho de que por mucho tiempo hemos escuchado o hemos hablado de los 1000 años de paz. Encontramos muchas teorías, inclusive muchas corrientes o vertientes dentro del concepto de los 1000 años de paz. Algunos se llaman los premileniaristas, ¿sí? Postmileniaristas, y así sucesivamente tenemos otros grupos que históricamente se han abarcado, se han resguardado dentro de diferentes teorías respecto a los 1000 años. Por ejemplo, algunos creen, algunas vertientes religiosas creen que los 1000 años se dan en el momento cuando Jesús muere en la cruz y con su muerte y su resurrección amarra a Satanás y lo encadena para que no pueda engañar a las naciones. Esto lo creían muchos de aquellos que vivieron antes de los años 1700, allí en el siglo XVI, y en este periodo, de ahí hacia atrás, muchos cristianos creyeron esta vertiente. Sin embargo, nosotros podemos encontrar muy claramente por la profecía y también por la palabra de Dios que es todo lo contrario. Cuando Satanás es vencido en la cruz del Calvario, ya no tiene acceso al cielo. Ahora está plenamente resguardado a la tierra. Y por eso Apocalipsis capítulo 12 nos va a decir a nosotros claramente, mucho cuidado, moradores de la tierra, porque el diablo está allí con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo y va a destruir y va a engañar, si es posible, a los escogidos. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea? Porque muchos de esos que creyeron ese concepto de ese periodo de los 1000 años en el momento después de la muerte de Cristo, evidentemente el tiempo pasó y se dieron cuenta que no es así. Muchos siguen creyendo eso, pero no encajan algunos eventos de la profecía. Hay cosas que no encajan. Esto implica, creer eso implica que los 1000 años se dan antes de la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo. Hay otro grupo de personas, hay otro grupo de creencias que miran la Biblia y dicen que los 1000 años se van a dar después de la venida de Cristo, pero como no creen en la venida de Cristo como la Biblia lo indica, sino como un rapto secreto, entonces creen que los 1000 años de paz son un periodo de paz mundial, un asunto donde todas las naciones van a descansar de las guerras, ¿sí? Gracias a un líder religioso que va a unificar a las naciones. Tenemos también otras teorías respecto a los 1000 años de paz que podemos identificar en la historia, en la teología, en fin. Sin embargo, más que presentarles a ustedes cuáles son todas las teorías acerca de los 1000 años de paz, me interesa que estudiemos lo que la Biblia dice y discutamos algunos puntos claves respecto a nuestra posición bíblica en cuanto a los 1000 años de paz que la Biblia presenta.
Antes de decir esto, yo debo afirmar, y esto lo hago personalmente, no lo hago como un pastor de una organización X. Yo creo que antes de estudiar el tema de los 1000 años de paz, yo necesito entender dos temas claves en la Biblia: el surgimiento del anticristo y la bestia de Apocalipsis 13, que lo estudiamos ayer y lo estudiamos hace 2 días también, y lo puedes encontrar en este canal de YouTube o en este canal de Facebook donde estás. Sí, ahí están grabados los temas. Y también es necesario entender, comprender en el proceso, en ese contexto, el tema de la marca de la bestia y los eventos del tiempo del fin. Por supuesto, hay un tercer tema que yo necesito comprender, estudiar y profundizar antes de llegar al tema de los 1000 años de paz. Y considero que cuando tú llegas aquí en esta serie, ya has participado de esos 3 temas. El primero, el anticristo, la marca de la bestia, y el tercero de ellos es tener claridad respecto a la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Son temas claves para entender los 1000 años de paz. Sin embargo, nosotros entregamos otras herramientas, como por ejemplo, hablamos en uno de los temas de esta serie acerca de una ciudad colosal en el espacio, ¿te acuerdas? Hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos del infierno y del fuego final que destruirá a Satanás y a los pecadores que deciden quedarse allí a morir con él porque aceptaron el pecado y rechazaron a Jesús. Y estos temas nos van a ayudar a entender mejor en la profecía cómo se dan los 1000 años de paz y qué es lo que sucederá en la tierra. ¿Ok? Basados en eso, con eso en mente, yo quiero retomar algunas ideas que ya hemos venido conversando y también te invito a que seas un estudiante autónomo, que puedas tomar el tiempo de investigar, escudriñar y no reflejar lo que un pastor o un líder religioso dice, sino que vengas a la Biblia con un pensamiento crítico y con el Espíritu Santo para encontrar mensajes de salvación y de esperanza. Bien, aquí de entrada tenemos que ir a Apocalipsis 20. Si queremos hablar de los 1000 años de paz, tenemos que ir de entrada a Apocalipsis 20. Allí tenemos un acontecimiento claro, y aquí es donde se va a hablar de los 1000 años de paz. Así que la primera pregunta sería, ¿con qué evento, con qué acontecimiento inician los 1000 años de paz? Ahí nosotros tenemos que tener claridad de esto para iniciar allí. Dice que, voy a mirar allí el capítulo 20 de Apocalipsis y podemos leer el versículo 4, el versículo 4. Y mira lo que dice allí. El versículo 4 termina al final diciendo: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Este contexto del versículo 4 está hablando de una resurrección de los que reinan con Cristo. Y si ves conmigo a Primera Tesalonicenses, recuerda que lo estuvimos estudiando, pero vamos a echarle una miradita en la Biblia. Vamos a encontrar allí en Primera Tesalonicenses el capítulo 4, que el versículo 16 dice que Jesús viene con voz de trompeta, con voz de mando de arcángel, sí, con sus ángeles, y los muertos en Cristo resucitan. Ahora, ¿para qué resucitan los muertos en Cristo y para qué son arrebatados los que están vivos en el momento de la segunda venida? Dice el versículo 17, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con él. O sea que el inicio de los 1000 años es la resurrección de los justos que van a ir con el Señor al cielo. O sea, nosotros tenemos que iniciar allí y no hay otra opción, porque el evento que marca el inicio de los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 20, el versículo 4, y vamos ahora a estudiarlo completo, pero este es el punto inicial, el punto de partida para hablar de los 1000 años de paz. El evento crucial que determina en el tiempo profético, histórico, bíblico, cuando inician los 1000 años de paz, es la resurrección de los justos, ¿sí? Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no hemos estudiado, no hemos comprendido ese punto,
muchas otras cosas podrán venir a nuestra cabeza y seremos engañados muy seguramente por el enemigo o por alguien que astutamente, sin comprender las escrituras, explique otra teoría. Pero la Biblia dice claramente que los 1000 años de paz empezarán allí en ese punto. Sin embargo, si vienes conmigo una vez más, Apocalipsis 20, el contexto de los 1000 años de paz no es simplemente una resurrección. También está rodeado de otro elemento principal, y es que en el momento de la resurrección de los justos, cuando los justos ascienden al cielo para irse con Dios, con el Señor, dice el versículo 1, para entender un poco más qué es lo que está sucediendo en ese contexto. ¿Recuerdas que leímos que los ángeles de Dios descienden y recogen a los escogidos de toda la tierra para llevarlos al cielo con Jesús? Porque Jesús no toca la tierra, todo eso lo estudiamos en la segunda venida. Bueno, el versículo 1 dice que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo, ¿sí? Una gran cadena en la mano y ata, amarra, ¿sí? Prende, agarra a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Entonces nosotros tenemos aquí un evento que es paralelo, digamos que es, está subsecuente, conectado específicamente allí, específicamente a los 1000 años. O sea, tenemos los 1000 años, el número 1, un evento donde los santos de Dios son llevados al cielo con él. O sea, hay una resurrección de los santos que son llevados al cielo con él. Pero número 2, tenemos en el mismo momento la atadura, el amarre, digamos, el encarcelamiento simbólico de Satanás. Ahora, aquí tenemos dos preguntas bases para nosotros, digamos, comprender este asunto. ¿Por qué hay una resurrección y estas personas que resucitan, a dónde se van y qué van a hacer? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué significa que Satanás es encadenado por 1000 años? Porque de entrada podemos decir que si Satanás es encadenado por 1000 años y los justos son llevados al cielo por 1000 años, encontramos dos cosas. Primero, el pecado no ha sido exterminado todavía, así que estos 1000 años se dan entre la resurrección, la segunda venida y la resurrección de los justos, y se dan antes de la destrucción final del pecado. Así que esto es lo primero, porque encontramos a Satanás encadenado, los justos que viven y que resucitan se van con Cristo, ¿sí? Así que esto es específicamente el momento de la segunda venida, y encontramos a Satanás siendo encadenado, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar un poquito ese tema, siendo encadenado. Así que eso significa que no ha muerto todavía. Ya estudiamos en otro tema cómo Satanás será finalmente destruido, pero eso no ha pasado aquí. Entonces, entre la segunda venida de Jesús y la resurrección de los justos y la destrucción de Satanás hay 1000 años. Para Satanás no son de paz, son de tortura. La Biblia dice, allí lo leímos en el versículo 3, podemos leer el 3, por favor, dice, es arrojado al abismo, encerrado, y hay un sello sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el periodo está, mira que va a ser desatado después por un breve tiempo. Esto significa que este periodo se da antes de que sea destruido en el lago de fuego. Ahora, ¿por qué se da? ¿Qué tipo de situaciones hay aquí? Bueno, antes de eso nosotros debemos mirar acerca de la resurrección, porque encontramos que hay una resurrección que es la resurrección de vida, donde los muertos en Cristo, todos aquellos que están durmiendo, como así lo dice la palabra del Señor, van a resucitar para ir con el Señor, ¿sí? O sea, es el momento donde los que mueren conocen el cielo. Así puntualmente lo dice la palabra del Señor. De hecho, 1 Corintios capítulo 15 lo amplía más, porque dice que es el momento donde recibimos la inmortalidad. Y si tú quieres ampliar esto, puedes ver uno de nuestros temas que se titula ¿Están los muertos realmente muertos? Aquí en esta misma serie, en este mismo canal. Entonces, la Biblia me dice que es en ese momento de la resurrección final donde los justos
por fin reciben dos cosas: la oportunidad de ir al cielo y conocer el cielo de Dios, y la vida eterna que han perdido, que hemos perdido con la caída en pecado de Adán y Eva. ¿Correcto? Entonces, estos elementos son fundamentales para entenderlos aquí. Entonces, hablemos de esa resurrección que aparece en la Biblia. ¿Qué es esa resurrección y por qué es tan importante esa primera resurrección? Que es la resurrección que se da ¿cuándo? Que se da cuando Jesús viene a buscar a sus hijos en la segunda venida. Mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, el versículo 5 al 6, ¿sí? Dice que los otros muertos no volvieron a vivir. O sea que hay una resurrección cuando Cristo viene. Él resucita a sus hijos, ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitan, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no murieron en Cristo o aquellos que son destruidos por el resplandor de la venida de Jesús, lo hemos estudiado claramente en la Escritura, ellos no vuelven a vivir. O sea que nosotros tenemos un panorama donde tenemos un grupo que ha resucitado para ir con el Señor, ¿sí? Y los que están vivos también son arrebatados, dice la Biblia, y tenemos otro grupo que no ha resucitado. Todo lo contrario, los que estaban vivos murieron con el resplandor de la venida del Señor y, como lo estudiamos en el tema de la segunda venida, inclusive con actos suicidas como decir, escóndanos, caigan piedras sobre nosotros porque no queremos ver al Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Entonces, es un panorama en el que, número uno, hay un grupo que ha resucitado y ese grupo que ha resucitado se va con el Señor. Y número dos, tenemos un grupo que no ha resucitado y otro grupo que estaba vivo, que no aceptó al Señor, que ha muerto. ¿Correcto? Entonces, por eso el versículo 5 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ah, ok. O sea que los malos, perdónenme usar esta expresión, tal vez no sea la más correcta. Yo creo que todos somos malos y pecadores, pero finalmente los perdidos, aquellos que no aceptaron la salvación de Dios, esos pecadores que decidimos o decidieron, quiera Dios que no estés tú y yo allí, pero esos pecadores que han decidido rechazar a Dios, están muertos en los 1000 años. Están muertos en los 1000 años. Eso significa que hay una segunda resurrección, porque está diciendo allí que ellos no vuelven a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Por eso la Biblia dice, bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados, dice el versículo 6, el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, retomemos la idea completa, Dice el versículo 4, vamos a retomar la idea completa. Versículo 4, está claro allí, dice que hay un grupo de personas que reciben la facultad de juzgar, se van con Dios y la última parte dice, resucitan, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay un grupo de personas que reinan con Cristo 1000 años, esto es la primera resurrección, y lo amplía en el versículo 5, diciendo que los otros muertos no vuelven a vivir, solo estos que están allí en la primera resurrección, los otros muertos se quedan esperando la segunda resurrección, y dice el versículo 6 que son dichosos, son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, o sea, esa muerte que se va a vivir, que es la muerte eterna, por eso te digo, si no has estudiado este tema, te invito a seguir profundizando, pero la Biblia habla de una muerte que es la muerte eterna, que es el castigo final, la ausencia de la vida. Dios retira la vida de manera eterna de la persona no tendrá conciencia, no volverá a existir para siempre, no en un sufrimiento eterno en el infierno, porque el infierno es un momento específico de la historia después de los 1000 años, pero por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados, dichosos los que resucitan en la primera resurrección. ¿Ok? Entonces encontramos aquí varios elementos que el mismo texto, en la medida que lo vamos estudiando, nos va entregando. ¿Sí?
comienza a comparar las teorías de los 1000 años que hemos estudiado o escuchado en algunas religiones, en algunos libros, en algunos criterios que se han dicho. ¿Qué relación tiene la historia que hemos vivido con este evento tan magnífico de la resurrección, con el evento de la ida de los santos con Cristo al cielo? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que entender que esto es un evento que se da después, los 1000 años comienzan exactamente, inmediatamente después de la segunda venida de Jesús. Jesús viene a la tierra e inicia el periodo de los 1000 años. Un periodo donde, estamos resumiendo porque es importante ir concretando las ideas, un periodo donde tenemos todos los perdidos que yacen en la tierra, muertos, sin vida, ¿sí? Tenemos a Satanás amarrado, no puede engañar a nadie. ¿Cómo va a engañar a nadie si todos están muertos? ¿Sí? No hay nadie a quien engañar. Y tenemos a los justos, que fueron los que resucitaron en la primera resurrección, que se van al cielo con Jesús, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios nos dice que los 1000 años de paz son, perdóname usar esta expresión tan humana, son las vacaciones de los hijos de Dios. O sea, porque la Biblia no dice en ningún momento que nosotros viviremos en el cielo para siempre con Cristo. La Biblia dice que nosotros viviremos en esta tierra otra vez, renovada, transformada, ¿sí? Después del fogonazo que Dios envía y destruye a los perdidos y a Satanás, ellos no quedan ahí ardiendo para siempre, sino que la tierra es renovada. Y la palabra del Señor me dice, en Apocalipsis 21 y 22, me dice claramente que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces, ese periodo de tiempo de 1000 años, ¿qué representa? ¿Por qué es tan importante? Porque ese periodo de tiempo de 1000 años es la garantía de los que vendrán a vivir en la tierra nueva con Cristo Jesús. ¿Dónde está la nueva Jerusalén? ¿Dónde está? En el cielo de Dios. Así lo estudiamos y así lo dice la palabra. Entonces, estos hijos del Señor que han aceptado su gracia, estos salvados, estos redimidos de todas las edades, desde Adán hasta aquí, que murieron, resucitan y se van con el Señor a disfrutar de 1000 años de vacaciones para estar con el Señor en el cielo, ¿sí? Y luego nosotros vamos a encontrar que al terminar esos 1000 años, Satanás es suelto de su prisión. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos comprender los hechos que se dan en el momento en el que tenemos este contexto de la segunda resurrección, ¿ok? Así que encontramos que al final habrá una resurrección para condenación, ¿sí? Mientras hay un grupo de personas que está en el cielo con Jesús, esos 1000 años Satanás está amarrado, está encadenado porque no puede engañar a nadie, no hay a nadie a quien engañar, él no puede salir de la tierra, ¿sí? No puede ir al cielo. Recuerda que él fue expulsado del cielo al principio, pero tenía derecho a ir porque Adán pecó, y sin embargo después el Señor Jesús sella para siempre la entrada al cielo de Satanás cuando resucita, ¿sí? Al resucitar Jesús, y entonces Satanás es expulsado para siempre a la tierra, pero todavía tiene por ahí su influencia de atacar, de engañar, inclusive diciendo la Biblia que anda como león rugiente. ¿Qué sucede? Al no haber nadie vivo, ¿a quién puede engañar? Está encadenado, está amarrado a no poder engañar a nadie más, a no poder engañar a nadie más. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué razón el Señor no aniquila a Satanás de una vez? ¿Sí? El Señor no aniquila a Satanás de una vez. Interesante porque uno dice, bueno, ¿por qué Dios ha hecho todo este proceso, todo este ciclo, todo este periodo y ha mostrado en la historia que esto va a suceder? Fíjate que en el Antiguo Testamento había un símbolo, una fiesta que se celebraba, que el Señor había establecido. Y acompáñame ahí en Levítico, el capítulo 16. Estamos hablando en la palabra de Dios de una fiesta
que es muy importante. Es la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Ese día en el santuario, que el santuario era el lugar donde el pueblo adoraba a Dios, la presencia de Dios venía y se posaba en una nube, y dentro del santuario había unos elementos muy interesantes. Por ejemplo, estaba en la puerta un altar de sacrificios que representaba a Cristo, que representaba su cruz, la muerte de Jesús. Luego el sacerdote entraba, ¿sí? Bueno, habían otros elementos allí, ¿no? En la entrada del santuario. Luego entraba el sacerdote, pasaba al lugar santo, y ahí dentro del lugar santo habían otros elementos interesantes, ¿sí? Como por ejemplo una mesa de panes que representa la palabra de Dios, ¿cierto? Una lámpara, ese candelabro que representaba el Espíritu Santo, el trabajo de Dios en mi vida, esa purificación. Y dentro había un arca, el arca del pacto, ese arca del testimonio, donde dentro están los 10 mandamientos, ¿sí? Y afuerita al lado están las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales, que de hecho hablamos de eso un poco en esta serie. Entonces fíjate que eso no era solo un servicio religioso, no. Cada uno de esos elementos representaba una parte del plan de Dios para la salvación de la raza humana. Y de manera increíble e indescriptible, Dios le da al pueblo un momento para reflexionar en los 1000 años de paz. ¿Cómo te parece? Y mira lo que dice la fiesta de la expiación. El versículo, estoy en Levítico, el capítulo 16, el versículo 5. Dice, de la congregación de los hijos de Israel, el sumo sacerdote dice, tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Así que Aarón haría traer su becerro para la expiación y haría la reconciliación por él y por su casa. Así que Aarón trae un becerro, él es sumo sacerdote, y él hace ese sacrificio porque él va a presentarse el día de la expiación, el día de la limpieza del santuario, el día de la limpieza de todos los pecados que están allí. Se va a presentar a Aarón, y antes de eso él tiene también que orar por él, ¿sí? Pedir perdón por sus pecados a través del cordero, de ese becerro que simbolizaba a Cristo. Sin embargo, hay 2 machos cabríos, hay 2 corderos aquí, hay 2 chivos aquí que han sido seleccionados con un propósito especial, ¿sí? Y fíjate lo que dice el versículo 7, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que él ya ofreció por el pueblo, él ya ofreció por él, y ahora viene el momento de la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es expiar? ¿Sí? Expiar es lavar, es de echarle el agua sucia por el retrete, ¿sí? Básicamente, es tomar los elementos sucios, horribles de algo y limpiarlos legalmente, ¿sí? Otra palabra que aparece en la Biblia que es importante es la redención. ¿Qué es redimir? Es comprar algo que se ha perdido. Son palabras que se aplican a Jesús. Por ejemplo, ¿cómo hace Jesús redención? El hombre se pierde en el pecado y él viene y con su muerte compra el derecho de salvarme a mí. Ese es el plan de la redención, así se denomina. O también la expiación es que Jesús puede entonces tomar los pecados y borrarlos con su sangre, Pero una pregunta. Cuando yo confieso los pecados, cuando el pueblo de Israel confesaba los pecados, ¿qué hacía? Ellos llevaban el corderito, confesaban los pecados, ¿sí? Y cada vez que se confesaban los pecados, se quemaba la ofrenda, parte de la ofrenda, y se untaba con los dedos del sacerdote, los cuernos del altar, ¿sí? Y luego tomaba sangre y la salpicaba en el velo, allá dentro del lugar santísimo, en la propia presencia de Dios en el arca. Antes del arca había un velo allí que dividía ese lugar. Pero el día de la expiación era el día de limpiar todos los pecados que estaban allí registrados, entre comillas, ¿sí? En el sentido de que el pueblo todo el año llevaba sus pecados, y ahora lo que iba a hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, era tomar esos pecados y transferírselos al verdadero culpable para que hubiese una limpieza total, ¿sí? Entonces, ojo, porque esto tiene una relación directa con el plan de la salvación, y es
que aunque Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús murió en la cruz y resucitó, mis pecados permanecen escritos en el cielo, permanecen escritos en el cielo, aunque al frente diga perdonado. Y la razón es que cuando yo oro, cuando yo hablo con Dios, yo hago confesión de pecados. O sea, Jesús toma mis pecados y los perdona, pero yo se los llevo a Él. Ahora son de Él, Él los ha llevado por mí. Y te hago una pregunta, ¿Él debe llevarlos? O sea, en otras palabras, ¿es correcto que Jesús pague por mis pecados? Él lo hizo, Él murió por mí. Pero ¿quién es el culpable del pecado? ¿Es Dios? ¿Es Jesús el culpable del pecado? Piénsalo muy bien, o sea, seamos sinceros. ¿Qué piensas tú? Mira un poco la situación del pecado. Hablamos del origen del conflicto. ¿Recuerdas el día que hablamos del tema ¿creó Dios al diablo? ¿Sí? ¿O quién creó al diablo? Que fue un tema espectacular. Y ahí nos dimos cuenta que el pecado tiene origen en el cielo, pero Dios no creó al diablo, sino que crea un ángel perfecto que se pervierte, que entra en pecado, que cae en orgullo, en vanagloria, en la codicia de desear el puesto de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable del pecado? ¿Es Dios? Por eso es importante que nosotros entendamos por qué razón Dios ha esperado tanto tiempo en ese plan completo. Es un plan completo donde al final el verdadero culpable debe recibir el castigo en él de los pecados de la humanidad, de los pecados de la humanidad. O sea, finalmente, por supuesto, el que no acepta la gracia de Cristo, el que no acepta ese perdón que Dios nos ha dado, pues finalmente, o sea, Cristo murió por la humanidad, pero Cristo murió por el que acepta su muerte, por el que acepta su expiación, por el que acepta su redención, ser comprado por él, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Satanás es el responsable final, completo y absoluto del pecado de la humanidad. No hay otro. Y en el día de la expiación, o como se conoce en el hebreo, el Yom Kippur, un día especial en esta fiesta de Levítico 16, sucedía algo importante. Hay dos machos cabríos, dos sacrificios en este momento. ¿Por qué dos? Si se supone que Jesús es uno solo el que expía los pecados, ¿sí? El único que puede expiar, puede morir en lugar de alguien, ¿sí? Entonces, mira lo que dice la Biblia, el versículo 10, perdón, no hemos leído hasta allá. Versículo 8, Levítico 16, 8, ¿sí? Leamos desde el 7 otra vez para no perdernos. Tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego echará la suerte Aarón para elegir uno de esos dos machos cabríos por Jehová y otro por Azazel. Entonces ahora nosotros encontramos aquí un elemento interesante. Los dos machos cabríos en el día de la expiación simbolizaban a Cristo, a Dios, quien ha expiado los pecados, quien ha muerto por nuestros pecados, y Azazel, que es Satanás, literalmente. Nosotros encontramos aquí la representación de Cristo y de Satanás el día final. Y esto es impresionante lo que sucede, porque dice el versículo 9, entonces Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. En otras palabras, en ese momento se hace el último sacrificio. Ahora te hago una pregunta. El sacrificio de los corderos, cada sacrificio simbolizaba que Cristo iba a morir todos los días por nosotros. No, en absoluto. Pero el último sacrificio simboliza que Jesús, el Hijo de Dios, al final del tiempo hará un alto en la misión, en la labor que está haciendo en el santuario. En este momento, en un santuario en el cielo. Ese santuario del pasado era apenas una muestra, una sombra de la labor que Jesús hace en el cielo. Ahora, Jesús no es un sumo sacerdote como Aarón, como el sumo sacerdote Josué,
como Eleazar o como cualquiera de la línea del sacerdocio levítico. No, Jesús es el sumo pontífice, el sacerdote que no cometió pecado, que representa el sacrificio nuestro, así que es alguien que no necesita sacrificio por sí mismo como Aarón, sino es quien se ofrece por el pueblo. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos, el capítulo 4. ¿Sí? Y es importante entender esto, porque nosotros tenemos dos machos cabríos aquí. ¿Por qué hay dos? Porque hay una representación de una obra final. Esta es una obra final de expiación. Ya es el día del año donde simbólicamente se iba a perdonar, a limpiar todos los pecados. Era el momento de dejar en blanco todo, de hacer una obra de juicio final. Y dice el capítulo 4 de Hebreos, ¿sí? El versículo 14 en adelante, dice que nosotros, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¿cierto? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y no tenemos un sacerdote como Daniel, como Aarón, como Felipe, como cualquiera de los nombres que pudo haber en la línea levítica. ¿Sí? Cualquiera de esos, no. Ni tampoco es un sacerdote humano, ni un pastor. Yo no tengo nada de méritos. Yo me presento delante del Señor y soy más pecador que tú, tal vez. O sea, yo no tengo méritos. Mis méritos están en Cristo, y dice la palabra del Señor que Él es el sumo sacerdote que me entiende. No alguien que no se compadece de mí, sino alguien que vivió en la tierra, pero que a pesar de que fue tentado en todo como yo, fue hallado sin pecado, sin pecado. Por eso el cordero, ese macho cabrío, debía ser limpio, sin mancha, simbolizando a Jesús sin pecado en esa labor de expiación, de limpieza, de asumir el costo que yo debía pagar y desechar finalmente, echar por el retrete, por el olvido, echar hasta el fondo de la mar, echar al final del abismo y finalmente sobre Satanás todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? Y el versículo 14 dice, entonces, si sabemos que tenemos un sumo sacerdote, hoy cuando Él está en el cielo, ¿sí? Como sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el versículo 14 de Hebreos 4? Versículo 16, perdón, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar, ¿qué? Misericordia. Entonces, fíjate que el hecho de que Aarón se presente con un cordero, el hecho de que el pueblo está alrededor en ese día final de la expiación, con ese macho cabrío simbolizando a Jehová, a nuestro Salvador, a nuestro intercesor, a nuestro gran sacrificio, simboliza que solo hasta el momento, antes de que se vaya a transferir el pecado sobre el otro macho cabrío, hay oportunidad de perdón. Hay oportunidad de perdón. Y ven conmigo una vez más a Levítico para que concretemos esta idea y veamos qué tan importante es este momento profético de la escritura, ¿sí? El capítulo 16 de Levítico, volviendo a este, dice que, versículo 10, el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel no iba a ser ofrecido en sacrificio, ¿sí? Debía ser presentado como vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. O sea que en el momento cuando finalmente el pecado iba a ser borrado sobre ese cordero, ese macho cabrío, ese chivo que representaba a Satanás, debía reposar los pecados simbólicamente transferidos por las manos del sumo sacerdote del pueblo, y entonces el sacrificio de Jehová, el sacrificio de Jesús, cubría los pecados, pero la suciedad, los pecados ya no estaban sobre el cordero que había sido sacrificado. El pueblo había sido limpiado. Ahora debían ser transferidos a este macho cabrío que iba a ir a un desierto a morir solo en el desierto. ¿Sí? A estar solo en el desierto, a tener ya digamos, un periodo de soledad donde no podría vivir más. Y por eso dice el versículo 20, cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de la reunión, hará traer el macho cabrío vivo
pondrán sus dos manos sobre él, ¿sí? Sobre la cabeza, y confesará todas las iniquidades de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, ¿sí? Y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Y es impresionante porque uno dice, wow, Apocalipsis 20 describe un ángel que agarra a Satanás y lo envía solo al mundo, lo deja allí amarrado para pensar y para meditar en toda la maldad que ha hecho y para asumir la culpa que éste tiene. Así que esta profecía, que es interesante, interesantísima, que es importantísima para nosotros, nos dice algo más que solo Satanás es echado en la tierra y amarrado, ¿sí? Como estaba simbolizado en el santuario, ¿sí? Porque dice que ese macho cabrío, dice el versículo 22 de Levítico 16, llevaría sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada y debía dejar ir al macho cabrío por el desierto. Él iba a morir en el desierto, solo, abandonado, ¿sí? Solo, abandonado. Ahora, cuando nosotros venimos a Apocalipsis 20, encontramos cosas no solo similares, entendemos mejor lo que le había sido mostrado al pueblo de Israel en una simple representación de cosas espirituales importantes para el tiempo del fin. Y es que Satanás es amarrado, es encadenado al ser dejado solo y no poder engañar a nadie. Entonces tenemos un panorama aquí, ¿sí? Tenemos un panorama aquí. Y este panorama tenemos que entenderlo muy bien, ¿sí? ¿Por qué lo entendemos bien? La Biblia dice en Isaías 11:4, ¿sí? Para retomar la idea, Isaías 11:4, que cuando el Señor viene en su gloria, el espíritu de su venida, su presencia, sus labios, sus palabras, esa voz de trompeta, matará a los impíos. O sea, todos mueren, ya lo miramos y lo entendimos así. Cuando Jesús viene en la segunda venida, todos mueren, solo quedan vivos o van a vivir con él los hijos de Dios que estaban muertos y resucitan, y los que estaban vivos, que son hijos de Dios, que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y que han sido sellados por el Señor, ¿sí? Con su sello santo en el tiempo del fin, ellos van con el Señor hacia el cielo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas personas creen, y ojo con esto esto es muy importante, mira, lo que sucede es que el enemigo ha sembrado confusión. Muchas personas creen que en los 1000 años de paz todavía va a haber tiempo de arrepentirse, ¿sí? Entonces las personas piensan, y algunos han llegado a predicar, que cuando inician los 1000 años de paz, o peor, que en la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos perdidos, que han sido dejados por Dios, que han sido rechazados y que están con Satanás allí, están muertos, no interactúan con él, pero en esa segunda resurrección, cuando viene ese último juicio, el último castigo, todavía hay oportunidad de salvación. Y esto no es lógico con la palabra de Dios, porque la finalización del pecado termina o tiene su completación en el derramamiento de la ira de Dios sobre Satanás y sus ángeles malvados, ¿sí? Es el fin del pecado, o sea, él es exterminado, destruido para siempre. Entonces, si nosotros encontramos que en los 1000 años de paz los justos están en el cielo con el Señor Jesús, y no aquí en la atmósfera ni en el cielo sideral, sino en el cielo de Dios, en la capital del universo, allá están los santos, los justos, y la tierra está con todo el mundo muerto y Satanás solo, sin poder engañar a nadie, con sus demonios, recordando y echándose la culpa y martirizándose y preparando el último gran ataque contra Dios, pero ya completamente vencido, derrotado, culpable de todos esos pecados y con los pecadores debajo de sus pies. Ahora nosotros nos encontramos con otro panorama, y es cómo es posible que pueda haber arrepentimiento en ese momento si todos están muertos. ¿Cómo es posible que en ese momento pueda haber una capacidad de aceptación de Dios si todos están muertos? Entonces, por esa razón es que el llamamiento de Dios
es antes de la segunda venida. O sea, la puerta, me permites usar una expresión, que es una expresión que en la Biblia se comenta. Hay una puerta de la gracia. Voy a usar la expresión que usa el arca de Noé, ¿sí? Cuando el arca de Noé está lista para salvar a la gente, que para mí, en este momento, yo voy a decir, el arca de Noé es la segunda venida, es el momento cuando, o sea, el diluvio es la segunda venida de Jesús, tomando un símbolo, ¿sí? Porque Jesús lo usa así. Dice que la segunda venida será como los días de Noé. Así que imagínate que el diluvio es como la segunda venida. La gente que se quedó fuera del arca, entre el periodo que comenzó a caer la primera gota, o mejor dicho, entre el periodo en que se cerró la puerta del arca, que fueron 7 días antes de la primera gota de agua, y la caída de la primera gota de agua, ¿había oportunidad de arrepentimiento? Sí, sí había oportunidad de arrepentimiento. ¿Pero podían ser salvos? No. O sea, el tema es la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. O sea, ¿tenían oportunidad de arrepentimiento? Sí, ellos podían arrepentirse, pero ya era un arrepentimiento tardío. Es un arrepentimiento tardío, solamente para reconocer, sí, Dios tenía razón, es justo, Él tenía razón. Nosotros no creímos. Él nos mandó ese arca para que fuéramos salvos y no creímos. Entonces, lo mismo pasa con los 1000 años. Yo no puedo decir, no, es que cuando Jesús venga en la segunda venida hay oportunidad de salvación. No, porque es que el periodo de gracia se da hasta que el Señor viene, porque en ese momento solo hay dos panoramas. O yo estoy con los vivos que se van con Cristo, o yo estoy con los muertos que están esperando la resurrección para muerte eterna. Así de sencillo. O sea, yo tengo dos panoramas. Los 1000 años de paz me dicen que los santos van a ir a unas vacaciones en el cielo, pero no es solo eso. Es también el hecho de que los 1000 años son el comienzo del reinado de Dios, del reinado de Cristo. De paso, la Biblia lo menciona algo así como que Jesús viene a hacer un matrimonio con su pueblo, porque Jesús llama a la iglesia una mujer, lo vimos en la profecía. Así que lo que va a ser el cristiano, el hijo de Dios, perdón, lo que va a ser el hijo de Dios al aceptar a Jesús, al recibir su palabra, al ir con él al cielo, es precisamente a celebrar esa boda, esa cena, ¿cierto? Ese banquete de matrimonio, esa fiesta especial de volver a estar con Dios, ¿sí? Y por eso la Biblia es clara en esto, ¿sí? La Biblia dice, cuando describe cómo estará la tierra en el momento de los 1000 años, Jeremías, el capítulo 25, el versículo 33, describe un panorama desolador. O sea, yo no puedo pensar, yo no puedo decir, no, es que sí, va a haber una, ¿cómo se llama? Una oportunidad de arrepentimiento ahí en ese momento. No, dice que los muertos yacerán sobre la tierra de un extremo al otro. No se hará lamentación, no se recogerán ni serán enterrados, ¿sí? Sino que quedarán sobre la faz de la tierra. Y bueno, hay una especie de situación allí, porque es un momento indescriptible, es un dolor indescriptible. Sin embargo, los santos que están con el Señor están disfrutando de 1000 años de paz. ¿Por qué? Porque no tienen quien los engañe, porque no tienen quien los ataque, porque no tienen quien los persiga, porque no tienen quien les insinúe a una tentación, pero todavía no se ha acabado el pecado. Por lo menos para ellos sí, porque ya no están en contacto con Satanás. Satanás ha quedado amarrado, asegurado, encadenado a la tierra sin poder salir a engañar a nadie. Ahora ya él ha sido llevado al desierto en la soledad para recibir su castigo. Entonces, ¿qué hacen los justos en el cielo? Aparte de disfrutar y pasear con el Señor. Bueno, Apocalipsis 20, el mismo capítulo, nos dice qué hacen en el cielo. La Biblia menciona en Apocalipsis 20, precisamente allí, que estas personas que van con el Señor al cielo, dice el versículo 4, Apocalipsis 24, van al cielo, van a vivir con el Señor y se sientan en tronos y tienen la facultad ¿de qué? De juzgar, la facultad de juzgar.
Así que es interesante cómo esto se da, porque nosotros vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor cómo los justos tendrán la capacidad, la posibilidad de juzgar. ¿Y quiénes están ahí? Los mártires que murieron por la influencia de la bestia, Apocalipsis 13, por no obedecer a su marca falsa, ¿cierto? Vamos a ver aquellos que a causa del testimonio de Jesús, esos apóstoles, esa iglesia primitiva, la gente que en la persecución de los 1260 años que estudiamos en la profecía murió a causa de la persecución, están ahí sentados al lado del Señor, aquellos que no recibieron, dice el versículo 4, aquellos que no recibieron la marca de la bestia, aquellos que no adoraron la imagen de la bestia, ¿sí? Fueron los que vivieron y reinaron con el Señor 1000 años. Así que es importante esto porque nosotros sabemos que en el cielo, en este tiempo que el pueblo de Dios está, dice el versículo 4, hay un juicio. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos 2 y 3. Pablo dice que, hermanos, ¿es que acaso ustedes no saben, no recuerdan que nosotros hemos de juzgar al mundo? Dice Pablo allí en 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el versículo 3 añade, dice allí, el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea que lo que va a hacer el pueblo de Dios en el momento que se acerca al cielo con el Señor por 1000 años, no es un juicio en el que se investiga todo el proceso que alguien va a tener para ser salvo. No, ya eso Dios lo ha determinado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor declara quién es justo y quién es injusto y se lleva para el cielo a unos y otros se quedan aquí. Pero el juicio que va a hacer el Hijo de Dios es, mejor dicho, ese es el jurado verificador. Los hijos de Dios que van al cielo esos 1000 años observan los libros de Dios donde ha sido puesto ese sello perdonado, yo supongo y me lo imagino así, con la sangre de Cristo, ¿sí? Borrando esos pecados, limpiando esos pecados cuando yo me acerco y confieso mi pecado y le digo, Señor, perdóname ahí. Y los justos de Dios van al cielo a verificar el juicio que ya Dios ha hecho, ese juicio investigador, en el tiempo que hubo gracia, en el tiempo que era el sumo sacerdote, en el tiempo que todavía representaba al macho cabrío por Jehová, que estaba intercediendo antes de esa última intercesión. Ya no el sacrificio, porque ya él había muerto en la cruz, pero antes de venir Jesús a la tierra, en ese momento, Jesús todavía tiene la puerta abierta. ¿Y ahora qué va a hacer el Hijo de Dios cuando va al cielo? A verificar los libros de los juicios de Dios, ¿Y por qué vamos a juzgar los ángeles? Porque los demonios, los ángeles de Satanás, son ángeles de Dios que cayeron. Así que también nosotros entenderemos, los hijos de Dios entenderán por primera vez claramente por qué cayó Satanás en pecado. ¿Por qué se perdió Daniel Borja o por qué se perdió alguno de los habitantes de esta tierra? Qué difícil pensar que un pastor como yo se vaya a perder. Y tú podrás decir, el pastor se va a perder y estará en la segunda resurrección. ¿Sabes? Es muy fácil perderse porque yo puedo vivir una vida doble, puedo tener un proceso de estilo de vida y eso está solo en la mente secreta de Dios en sus libros. Y allí usted entenderá entonces por qué un líder religioso, un pastor con toda su iglesia se perdió. Cómo rechazó el llamado de Dios, cómo el Señor un día le dijo, ven, arrepiéntete, ven a la verdad, ven a la palabra, y la persona rechazó una y otra vez. Entonces, en ese momento, los justos declaran que Dios es justo. O sea, Dios no está haciendo un juicio injusto, imponiendo obligadamente una salvación, una perdición. El juicio de los 1000 años no es un juicio investigador, es un juicio de verificación, es un juicio de observación. Dios ya ha hecho el juicio, Dios ya construyó las moradas, Dios ya sabe quién se salvó, así que Él está listo solo para que sus hijos disfruten, para festejar. ¿Recuerdas que Jesús dijo, hablando de la Santa Cena, que no la comería más
hasta el cielo, es porque va a haber una cena. Yo me imagino esa mesa de kilómetros, yo me la imagino. O sea, imagínate cuántas personas se van a salvar. Nos salvaremos y estaremos allí con el Señor. Una mesa de kilómetros, donde Jesús está allá a la cabeza. Yo supongo que tendremos ojos de águila para ver todo desde lejos y no tendremos miopía. Yo que tengo que usar gafitas acá para poder ver la cámara, porque si no miro para otro lado, ¿sí? O sea, Dios reparará al ser humano y el ser humano no solo va a festejar, sino también a verificar el trabajo que Dios ya ha hecho y por fin quedará vindicado, restaurado el nombre de Dios. O sea, nosotros entenderemos que Dios es justo, que tenía razón. Y también yo quisiera hacerme una pregunta en los 1000 años. O sea, yo me imagino ahí en los 1000 años. Y lo primero que yo quisiera decir es, ¿por qué me salvé si yo no lo merezco? ¿Por qué? O sea, yo creo que esa sería la pregunta que a mí me embarga todavía. Yo digo, Dios mío, yo no lo merezco. Yo no merezco la salvación. ¿Yo qué he hecho para ser llamado un pastor, un predicador, un evangelista o un hijo de Dios? ¿Yo qué he hecho? Así que a mí también me gustaría ver el amor de Dios reflejado en la salvación de mi vida, de mis hijos, de mi familia. Por eso mira, yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando tan directo a tu corazón. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene el trago, el baile, la música? ¿Qué sentido tiene vivir lejos de Dios? ¿Qué sentido tiene estar lejos de su salvación, dedicarle tiempo a la basura de este mundo? ¿Qué sentido tiene si lo pierdo todo? ¿Para qué darle educación a mis hijos de alta calidad en las mejores universidades si se perdieron para siempre? ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que los 1000 años de paz serán un periodo donde verificaremos ese juicio de Dios. Y finalmente nosotros después de esos 1000 años, entonces veremos la nueva Jerusalén al final de los 1000 años, dice Apocalipsis 21, de manera increíble, se me eriza la piel. Apocalipsis 21 finalmente dice, y yo Juan, versículo 2, yo Juan vi la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, el santuario de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y no habrá más lágrima en los ojos de ellos, y no habrá más muerte, y no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque las primeras cosas ya pasaron. Es increíble, hermano. Mira, amigo, yo no sé si a ti no te cansa este mundo, la muerte, el dolor, el coronavirus. Yo estoy cansado, yo no puedo más con esto. Y lo único que anhelo en mi corazón es que Jesús venga pronto, que se acabe la maldad, que se acabe, que no necesite orar más. Yo no quiero orar más, yo quiero hablar con Él cara a cara. Y la oración se acabará en el cielo, porque ¿qué voy a orar si lo tengo ahí? Se acaba, se muere, la oración pierde su sentido. Ahora puedo ver a Dios cara a cara, puedo estar con Él. Y sabes, es muy triste, porque la Biblia dice que en ese momento, cuando viene la ciudad de Dios descendiendo, Satanás, recuerda que ha sido liberado porque los muertos malos, los perdidos, resucitan otra vez. ¿Sí? Eso dice la Biblia, resucitan otra vez y ya lo estudiamos. Así que después de pasar esos 1000 años, resucitan otra vez. Y sabes lo impresionante que sucede, y es que Satanás otra vez más intentará hacer su último engaño. Y dice el versículo 9 de Apocalipsis 20, hablando de esos 1000 años, el final de los 1000 años, que Satanás, bueno, el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 vientos, 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Así que Satanás va a convencer a todo el mundo que ha resucitado ahora
que esa ciudad que ha descendido es de ellos, es de ellos. Ataquemos a Dios, ataquemos a esa ciudad, ¿sí? Y mira, esto me duele en el corazón. El versículo 7 dice que los perdidos sobre la tierra al mando de Satanás son como la arena del mar. Son como la arena del mar. Esto me dice algo muy triste y Jesús lo diría en otras palabras. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los que dicen Señor, Señor, y pocos son los que dicen te acepto, Señor. Obedezco tu palabra. Nos dejamos llevar por esta porquería de vida que tenemos, por esta vida miserable que no nos ofrece nada, por los vicios, por las prácticas, por nuestras tendencias pecaminosas. No le damos el lugar a Dios en nuestras vidas. Y la Biblia describe que los perdidos que serán engañados por última vez por Satanás, aún viendo a Dios ahí, ya su mente está perdida. Yo me imagino a Hitler allí. Yo me imagino allí a Nerón. Yo me imagino allí a esos grandes generales planeando tomar la ciudad, haciendo planes, porque dice la Biblia que habrá un poco tiempo, un tiempo corto allí. Satanás alcanzará a hacer planes para atacar la ciudad santa de Dios. Y en ese momento dice, subieron, versículo 9, rodearon el campamento de los santos, la ciudad de Dios, y entonces de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y esto es triste porque yo no quiero estar ahí. O sea, imagínate que tú mueras hoy por coronavirus, o yo morí hoy por coronavirus. Y entonces, yo morí con la esperanza de que iba a encontrarme con Dios, pero era una esperanza débil. Yo no tenía una vida que honraba a Dios, estaba viviendo una vida doble. Y de repente abro mis ojos el día de la resurrección y no veo a mis hijos, no veo a mi esposa, no veo a mis hermanos de Santa Marta. Yo me sentiría muy triste. Pero tal vez lo más triste sería ver al lado a un líder guerrillero, a un violador que conocí en esta tierra y que sé que es un violador, y darme cuenta que resucité en la segunda resurrección y no en la primera. La palabra de Dios, hermano, no es solo un libro de historias. Este es el arca de salvación. Y cuando nosotros venimos a su iglesia, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando somos bautizados, cuando comenzamos una vida nueva, cuando nos acercamos a su presencia, cuando venimos a Él, nosotros comenzamos a disfrutar de antemano en esta tierra la dulce gracia de la vida eterna, la dulzura de la vida en la tierra nueva. Por eso, si tú eres un miembro de iglesia, yo te digo, si tú no has experimentado el gozo de traer un alma a los pies de Jesús, tú no sabes qué es la salvación, no lo has vivido, no lo has vivido. Si tú no has experimentado el gozo, amigo, de la experiencia de ser bautizado, de ser entregado al Señor, de hacer una experiencia con Dios, de caminar de nuevo con Él, tú no has vivido, no has pasado por el camino de Dios, no has tenido esa oportunidad. Porque se trata de mucho más que solo una historia. Por eso el engaño, el gran engaño de Satanás está en negar la palabra, confundir. Babilonia significa confusión. Por eso toda esa serie de iglesias que hay en el mundo, y ojalá no esté incluido yo, pero todas esas iglesias del mundo que han tergiversado la palabra, enseñando una falsa segunda venida, una falsa marca a la bestia, unos falsos mandamientos de Dios cambiados por el ser humano, todos ellos se convierten en Babilonia. Es una gran confusión. Satanás lo que quiere es que tú estés en la segunda resurrección, que tú no estés en la primera resurrección. Y la palabra del Señor dice allí en Apocalipsis 25, bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección. ¿Sí? Bienaventurados, versículo 6.
Bienaventurados los que han hecho parte de la primera resurrección, el que tiene parte en la primera resurrección. Esto significa que es bienaventurado el que aceptó a Cristo, el que murió en Cristo, porque como murió en Cristo, reinará con él en los 1000 años de paz, que es un periodo temporal. ¿Qué son 1000 años literales en la eternidad? Eso no es nada. Vivir una vida eterna con Dios, 1000 años, es apenas como un día para Dios, ¿sí? Así que, amigo querido que estás allí en esta hora, el Espíritu Santo el día de hoy ha venido a nosotros a través de su palabra. Y yo quiero decirte, tal vez hay muchas cosas que no alcanzamos a estudiar. Tal vez hay muchos temas que no alcanzamos a profundizar. Yo quiero invitarte a que tú hagas de este libro tu mejor aliado, ¿sí? La guía del camino para ti, para tu familia. Y si hoy todavía tú tienes dudas, ya no hay nada que alguien más pueda hacer. Han sido 14 noches con hoy que hemos venido estudiando tema tras tema de la palabra de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha remecido, te ha sacudido. Y por eso yo quiero invitarte a que no rechaces la voz del Espíritu Santo. Porque si tú rechazas la voz, ese llamado del Espíritu Santo, ya no habrá nada más que hacer. Rechaza mi voz. Rechaza la iglesia. Pero cuando tú rechaces la voz del Espíritu Santo, tú le estarás cerrando la puerta a Dios para entrar a ti. Por eso hoy yo te invito a que abras la puerta de tu corazón. Una vez más extiendo esta invitación. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, dice el Señor, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Su palabra nos dice que el Señor está allí llamando. ¿Aceptas tú ser bautizado si no lo has sido? O si eres un miembro de iglesia bautizado, ¿aceptas tú comenzar a vivir la fe a la que el Señor te ha llamado? ¿Aceptas tú en este momento y le dices, Señor, acepto, quiero ser bautizado, quiero comenzar una vida nueva, quiero prepararme para el reino de los cielos, quiero participar de la salvación en Cristo? Una vez más comparto contigo números de teléfono, de WhatsApp, donde puedes comunicarte con nosotros, donde puedes dejarnos esa decisión en firme, porque queremos acompañarte en este proceso. Yo no quiero salvarme solo, ¿sí? Pero si me pierdo, sí quiero perderme solo. No quiero que tú vivas la experiencia que tendrán que vivir aquellos que se perderán. Yo elijo hoy a Cristo. ¿Y tú? ¿Qué te impide hoy? Si hay algo que te impida, trabajemos juntos. Si es una duda, estudiemos juntos. Pero hoy es el día de decirle, Señor, acepto. Hoy es el día de decirle, Señor, yo quiero ser bautizado, yo quiero conocerte, yo quiero recibir tu espíritu, yo quiero hacer parte de aquellos que vivirán contigo por la eternidad. Alabado sea nuestro Dios. Déjame orar por ti en esta hora. Señor, tú has visto cada decisión que hoy ha sido tomada por el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, Señor, quiere estar en ese grupo de personas que yacen sobre la tierra esperando la segunda resurrección y la segunda muerte de la que no hay resurrección nunca más. Ninguno de nosotros quiere hacer parte del castigo que recibirá Satanás finalmente como responsable de todos los pecados de la humanidad. Por eso, Señor, hoy te pedimos, oh Dios eterno, confirma nuestra decisión de seguirte y de ser tus hijos para siempre. Quiero orar por tu pueblo, tu iglesia, representada en cada lugar y en cada rincón del mundo. Aquí hay personas que hacen parte de diferentes denominaciones. Y Señor, tú estás llamando un pueblo en el tiempo del fin, que aunque necesita unirse a tu pueblo, también es un pueblo que no tiene nombre de religión, porque es el pueblo sellado por ti, con tu Espíritu Santo, con tu verdad, con tu ley, con tu obediencia, pero sobre todo con la justicia de la gracia y el perdón de Jesucristo. Por eso hoy, Señor, nos acercamos a la cruz y pido, Señor, tu perdón, tu restauración, tu redención
la santificación que tú haces en nuestras vidas y finalmente que tú nos glorifiques al ser transformados y recibir a Jesús en el aire para vivir contigo, Señor, por toda la eternidad. Ven pronto, Señor Jesús, Maranata. Si hay alguien aquí en esta hora que ha cometido la tontería de mirar a los seres humanos para alejarse de ti, Señor, perdónanos. Si hay alguien aquí que ha puesto el trago, el baile, la vida fácil como una barrera para aceptarte, Señor, Señor, perdónalo y ayúdale a ver a Jesús en primer lugar, a ver su salvación y a buscar la salvación con temor y temblor, a dedicarse toda su vida a buscarte, Señor. En esta noche, al estudiar este tema, Señor, siento un dolor en mi corazón de saber que los perdidos que serán destruidos serán cientos de millones de miles más que los escogidos, porque son cientos de millones de personas en el mundo que se han vuelto rebeldes a ti. Señor, los políticos del mundo han llevado la política a la corrupción, a destruir a los demás, y muchos de ellos serán destruidos en el lago de fuego con Satanás. Nosotros, los líderes religiosos, muchos hemos llevado a cientos de miles de personas al error, al engaño, con o sin intención. Perdona, Señor, si alguno de nosotros ha cometido ese error y restáuranos. Pero también, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que hoy estamos aquí conectados en esta transmisión, en Zoom, en Facebook, en YouTube. Quiero pedirte, Señor, que nos des la oportunidad de hacer un pacto contigo, un pacto de santidad, de salvación, y que podamos participar con Cristo Jesús de la primera resurrección, que podamos estar contigo el resto de la eternidad, morando en una nueva creación, en una tierra nueva, donde ya no hay más coronavirus, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más tristeza, donde ahora, Señor, reina la alegría, la paz de Dios por la eternidad. Ven, Señor Jesús, pronto, salva a tus hijos. Ven, Señor, y ponle final a este mundo de pecado y castiga para siempre a Satanás, el originador del pecado, la maldad y la muerte. Bendice a cada persona aquí presente y que tu gracia sea manifiesta. Que aún la puerta de la gracia, la oportunidad de salvación esté abierta para nosotros. Y que hoy alguien más, uno más, pueda decir: Señor, te acepto. Hoy quiero recibirte y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.